Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 10 de abril, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es Una decisión tajante y eficaz acerca del pecado. La cita la encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 6, donde el apóstol Pablo nos deja lo siguiente. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea reducido a la impotencia, a fin de que no sirvamos más al pecado. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu siervo, el apóstol Pablo, a través de quien tú nos das a conocer tantas doctrinas que necesitamos urgentemente en nuestras vidas. Señor, tú has puesto tu Espíritu Santo en nosotros. Él es el Espíritu de la verdad. Ayúdanos, Señor, a realmente someternos en el día a día a ti. Te lo rogamos para la gloria de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, empieza así el devocional. Co-crucifixión. Y tenemos una pregunta de parte del hermano Oswald Chambers, el autor del devocional. Dice así: ¿has tomado tú ya esta decisión acerca del pecado que ha de morir completamente en ti? Al llegar al punto de tomar esta decisión, conlleva un proceso largo y penoso. Sin embargo, el momento más grande de nuestra vida es el instante cuando decidimos que el pecado ha de morir en nosotros. Hermanas, ¿cuántas de nosotras realmente leen estos devocionales o, esta cita en el capítulo 6 de Romanos, que está tan claro? Y el apóstol Pablo no es la primera vez que ha hablado de esta manera en cuanto al pecado, acerca del viejo hombre, cómo debe morir. Lo vemos en casi todas sus cartas, en Colosenses, en Efesios, una explicación de lo que significa que nosotros hemos sido co-crucificados con Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros también, muriendo al viejo hombre, podamos vivir la vida resucitada con Jesús. Pero por supuesto, como dice el hermano, es un proceso largo, es un proceso penoso, porque vemos nuestra imposibilidad de abandonar honestamente el pecado. Vemos que todavía, por una razón u otra, justificamos cualquier tipo de pecado que aún estamos permitiendo en nuestra vida, que se va contra nuestra conciencia, y nosotros, ¿no?, de alguna manera buscamos cómo mantenerlo vivo. Entonces, realmente, como nos llama la atención aquí el hermano Oswald Chambers, es una decisión que debemos tomar y vamos a ver más adelante cómo él habla acerca de que tiene que ser inclusive una decisión tajante, una decisión eficaz, como dice el título realmente. Entonces dice, no se trata simplemente de dejarlo reprimido o contrarrestarlo, hablando del pecado, ¿ya?, sino de dejarlo muerto, así como Jesucristo murió. ¿Para qué? Para quitar el pecado del mundo. Sin embargo, nos dice el hermano que es una decisión personal, que nadie puede llevar a otra persona a tomarla, que nosotros no podemos convencer a otra persona que lo deben hacer. Más bien deberíamos invertir toda nuestra energía en hacerlo en nuestras propias vidas. Honestamente, es una lucha tan grande, porque aun cuando pensamos que hemos tomado la decisión, igual se despiertan cosas o el Señor nos muestra pecados que aún viven en nosotros y pecados que aún encuentran nuestro permiso personal para estar ejerciendo en nuestra vida y a través de nuestra vida. Entonces debemos ser honestas con Dios, honestas con nosotros mismas, inclusive con otras personas, algunas mujeres que son tus amistades cercanas que pueden ayudarte
a través de la oración, a través del rendimiento de cuentas, a ponerle fin al pecado en tu vida, al pecado en mi vida. Dice, podemos estar mental y espiritualmente convencidos de que esto es necesario, pero no basta con simplemente estar convencidos. Debemos tomar esa decisión y debemos verlo como Pablo nos apremia a hacerlo, ¿verdad? Entonces, dice, recógete, resérvate un tiempo a solas con Dios y toma esta importante decisión, diciendo lo siguiente: Señor, por favor, así me duela, identifícame contigo en tu muerte, hasta que yo sepa que el pecado está honestamente muerto en mí, que yo no tengo que obedecer a mi naturaleza antigua, que no porque fui criada así, ni porque me ha pasado este tipo de cosas, ni porque he sufrido este tipo de atropellos, tengo que seguir actuando de la misma manera. Entonces, nos anima el hermano Oswald, adopta la decisión moral de que el pecado en ti debe ser exterminado. Hay que adoptar esta decisión moral, así tengamos el apoyo de otras personas o no. Esto es algo personal. Dice, Pablo no lo consideraba como un objetivo futuro a alcanzar mediante la gracia divina, sino una decisión presente a tomar de un modo radical. Ojo, muchas veces nosotros decimos, bueno, ya no tendremos pecado cuando estemos con Cristo, ¿no? Presentes con Él ahora. Obviamente, sí, eso es correcto, pero eso no debería darnos a nosotros el permiso para seguir pecando, como que Dios tiene que entender que hasta que estemos en su presencia, bueno, vamos a tener que de vez en cuando hacer esto, de vez en cuando pensar de esa manera. Hermanas, yo creo que tenemos que ser muy disciplinadas y tenemos que ser muy radicales en cuanto a esta decisión de no permitir pecado en nuestra vida. Yo les digo, esto es una lucha constante. Bueno fuera que uno toma la decisión y que puede bajar los brazos, pero Pablo mismo nos dice en Efesios, capítulo 6, que lo acabamos de terminar de estudiar, de que tenemos una lucha contra potestades, contra principados, una lucha constante. El enemigo no descansa. Él tiene muchísimos demonios trabajando para tratar de llegar a nosotros, para que comencemos a bajar la guardia. Así que tengamos mucho cuidado, hermanas, no es solamente una decisión, sino tenemos que tomar acción. Aquí viene una pregunta. ¿Estás dispuesta a dejar que el Espíritu de Dios te escudriñe hasta que descubras cuál es el nivel de la naturaleza de pecado en tu vida? Bueno, el Espíritu Santo es el que llega hasta lo más profundo, a mostrar la motivación de nuestras acciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Muchas veces nosotros estamos engañadas, pensamos que todo lo hacemos de buena intención, que todo lo hacemos por el bien de otras personas, pero realmente no es así. Muchas veces hacemos las cosas para controlar las situaciones a nuestro alrededor, hacemos las cosas para que nosotros quedemos bien con las cosas que hemos hecho. Entonces solo el Espíritu Santo puede llegar hasta lo más profundo de todo eso para que nosotros conozcamos realmente quiénes somos y qué es lo que en nosotros está luchando contra la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, si es así, ¿estarás de acuerdo entonces con el veredicto de Dios acerca de la naturaleza del pecado que ha de quedar identificada con la muerte de Jesús? O sea, que cuando el Espíritu Santo nos revele que es egoísmo, egocentrismo, envidia, celos, cuando Él nos diga, ¿sabes qué, Gaby? Esta es la razón por la cual estás actuando, ¿me defenderé? ¿Te defenderás? Esa es la pregunta. Dice, no te puedes considerar muerto al pecado a no ser que hayas afrontado con éxito la prueba de doblegar tu voluntad delante de Dios. Que no se haga mi voluntad,
sino de entregar y doblegar mi voluntad delante de Dios en las cosas especialmente que me cuestan muchísimo, pues ahí tengo un momento de morderme la lengua, callarme o entregar algo o quitar algo, lo que sea, lo que te vaya realmente a causar la muerte final de esa voluntad pecaminosa, de esa voluntad voluntariosa, ¿verdad?, delante del Señor. Entonces, vamos con otra pregunta. ¿Has entregado en el privilegio glorioso de ser crucificado con Cristo hasta lograr que todo lo que quede en tu carne y sangre sea únicamente su vida? Miren, hermanas, lo que queremos es ver menos de nosotras y más del Señor, más de su carácter, más de sus intereses, más de sus prioridades, más de sus fidelidades, más de sus palabras, más de su razonamiento, menos de nuestro razonamiento, menos de nuestro vocabulario, nuestra manera de pensar, lo que optamos por hacer, por decir. Miremos a Jesús, que mañana, tarde y noche su voluntad era estar en la voluntad de su Padre. No se dejaba distraer por su alrededor, disfrutaba, las personas disfrutaba comer con ellos, pero todo era una enseñanza. Sus ojos estaban totalmente siempre puestos en la voluntad de su Padre. Nunca se le escapaba nada. Una lección, una pregunta, un comentario, el mostrar no solamente lo justo a través de las palabras, pero lo justo en comportamiento, mostrarnos que Él no hacía acepción de personas, que todos eran igual para Él. Una cosa maravillosa. Entonces, ¿ves más a Cristo en tu vida y menos de ti? Bueno, anímate también. Esto no es para darnos latigazos todos los días, porque debemos también animarnos si es que estamos viendo más de Cristo y menos de nosotros. Entonces dice, con Cristo estoy, las palabras de Pablo, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Qué hermoso. A esto nos referimos. Fíjate, piensa en tu vida hace 6 meses y tu vida hoy. En realidad, ¿hay más de Cristo en tu vida? O sea, hay más tiempo con Él, pero no solamente tiempo con Él, porque uno podría pasarse 1 hora en oración, podría pasarte 1 hora en estudio bíblico y sin embargo no hay más de Cristo en tu manera de pensar. No hay más de Cristo en tu manera de actuar, de responder en las cosas que amas y en las cosas que odias, porque también Jesús odiaba, por ejemplo, el pecado. El pecado no era como que no era gran cosa para Él. No, era gran cosa para Él. Y también Jesús se tomaba personal todo lo que tenía que ver con su Padre. Tú te tomas personal todo lo que tiene que ver con tu Salvador. O sea, ¿qué tanto ocupa Jesús tu mente, tu corazón, tu vida, tus decisiones, todo? Esto es lo que nos va mostrando hasta dónde realmente nos ha llevado el Señor. Pero una vez más, debemos tomar a diario esa decisión tajante y eficaz de terminar con el pecado. No es algo que lo tengamos que hacer una sola vez, porque una vez que lo hagamos por primera vez nos vamos a dar cuenta que eso es lo que tiene que tomar. No podemos seguir dándonos los permisos y tomando como si la gracia de Dios fuera permiso para pecar. La gracia de Dios es poder para obedecer, poder para no pecar. Pero igual, hermanas, vamos a fallar. O sea que mientras que nos esforzamos en seguir y ser transparentes con el Espíritu Santo, tampoco se trata de que no veamos los cambios que sí están ocurriendo, porque el Espíritu no puede fallar, no puede fallar. Tarde o temprano veremos esos cambios. La cosa es que sería mucho mejor verlos temprano y no conformarnos como que, ya estaremos libres del pecado cuando lleguemos al cielo. No, podemos ahora librarnos del pecado poquito a poco, cediendo nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre. Bueno, gracias por haber pasado este tiempo conmigo viendo este devocional que es tan rico y tan necesario para la madurez. Espero poder compartir el de mañana contigo también, que está titulado Una divinidad completa y eficaz. Y hasta entonces, que Dios te bendiga, hermana.